Ok, buenos días. La clase de Escuelas Historiográficas del 6 de julio del 2020. Hoy día tenemos que continuar con nuestro avance bueno, ya teníamos avanzado, pero vamos a recordar todo lo que hemos ido viendo en cuanto a la cuarta generación de la Escuela de los Anales. Debemos recordar que esta generación va a ser muy importante porque va a ir como que complementando lo que la primera y la segunda generación han hecho. En ese sentido, les he dado dos lecturas, bueno, dos autores, tanto por WhatsApp hace tiempo y luego por Campus. Una es de Jacques Le Goff y otra es de Georges Duby. En una habla más de lo cotidiano y en la otra habla más de lo que implica hacer una historia de las costumbres, ¿no? Eso lo van a analizar ustedes. Les voy a compartir la siguiente pantalla para que ustedes puedan recordar un poco cómo se ha trabajado, cómo Jacques Le Goff ha trabajado esta lectura. Les he pedido que hagan mapas conceptuales, algunos ya han enviado, y eso va a ser importante y también ya he ido corrigiendo, y para que vaya a su evaluación. Hay un tema que voy a hablar antes de que termine la clase, hay una solicitud que la habían realizado, entonces por eso vamos a hablar antecitos de que termine la clase, ¿ya? Les estoy compartiendo una pantalla, me avisan por favor si la están viendo. Listo, qué bien. Ahora sí. Bueno, yo estoy segura que ustedes ya han revisado esta lectura. Habla de los mercaderes y banqueros en la Edad Media. La parte que les estoy compartiendo es el índice. Ok, les voy a pedir por favor que ustedes vayan compartiendo. Voy a poner el listado de participantes aquí, para que vayan explicando ustedes lo que han visto en este texto. ¿Ya? ¿Quién quiere empezar? Maribel, por favor, si tienes audio. Mientras se revisa Maribel. Ángelo, ¿tienes audio? Lice, buenos días. ¿Cómo estás, Maribel? Muy bien. ¿Cómo estás, Maribel? Aquí, no, Lice, en el mercado estoy, Lice. ¿Cómo? Estoy en el mercado, Lice, es sobre el no sobre el dedo. ¿Cómo? Lice, voy a disculpar, no le he podido escuchar, Lice, no sé cuál es mi pregunta, Lice. Ya, está bien. Sobre la lectura de los mercaderes y banqueros, la idea es que, bueno, ustedes ya han trabajado mapas conceptuales, ya han entregado, ¿no? Pero la idea es que compartan lo que les ha llamado la atención de esta lectura, para luego ir construyendo y explicando cómo ha escrito este libro. De los mercaderes, de los estos, ¿no? Le está diciendo más de eso la pregunta, ¿verdad? Sí, mercaderes y banqueros en la Edad Media. Ay, no. ¿No recuerdas? No hay problema, Maribel. ¿Quién estaba? Ángelo. Ángelo salió. ¿Quién sigue? Alina, por favor. Licen, buen día. Buenos días. Bueno, Licen, me ha parecido bastante interesante el libro de Mercaderes y Banqueros porque hace como una descripción dentro del ámbito económico y social del actuar de los banqueros. Da como me ha parecido como un preludio de cómo es la actuación actual de los banqueros, ¿no? Cómo empieza la acumulación y cómo empieza la recaudación de fondos igual. Me ha parecido bastante interesante. Ya. ¿Y qué más te ha llamado la atención? Quizá también, Lizel, me ha llamado la atención la forma que forma en la época feudal, que hasta el momento podemos identificarlos aún, ¿no? Ya. Y la manera en la que describe el autor el libro es una manera como que una narración obviamente histórica con todos los puntos. Nos dice una descripción bastante bien elaborada. Sí, justamente. Eso está muy bien. Eso, Lice. Muy bien, está bien, Alina. ¿Quién sigue? Iván, por favor, lo que puedas comentar. Dicen, se me escucha, ¿no?
Buen día. Sí, buenos días, ¿cómo estás? De la obra de Jacques Le Goff, rescatar más que todo 3 puntos que me han llamado bastante la atención. Primero, la descripción de lo que sería la Baja Edad Media, donde se desarrolla ya los primeros comercios, los primeros mercaderes surgen junto con los banqueros, y luego la acumulación de un capital financiero, ¿no? Que surge a partir de los seguros, la letra de cambio, la contabilidad, que desarrollan durante esa etapa. Después también hablar de que las ciudades donde se registran esos mercaderes, donde surgen los mercaderes, los banqueros, son ciudades que con el tiempo serían más prósperas, por así decirlo, que poseerían un nuevo modelo comercial y mercantil. Y por último, la relación que tuvo la iglesia con estos mercaderes, ¿no? Es algo muy interesante. Y también el punto de que tienen los mercaderes y la sociedad, porque es lo que analiza Le Goff, que nos dice que no importa el origen de los grandes mercaderes, una cosa es verdadera, que su poderío económico estaría vinculado al desarrollo de las ciudades. Ah, ya. Está bien, Iván. Alex, qué bien. ¿Cómo estás, Alex? ¿Cómo te está yendo? ¿Estás sin audio? Si puedes habilitar. ¿Puedes habilitar tu audio, Alex? A ver, Ahora sí. ¿me escucha? Ahora sí se te escucha, Alex. Dale, Alex. Bueno, buenos días, licenciada. Sí, recién ayer acabo de llegar de Sucre, diré del municipio de San Lucas. Estaba en el área rural, no tenía los medios para poder conectarme a clases. Bueno, ahora recién me estoy poniendo al tanto, pero más que todo un poco no estoy desinformado, no sé tanto de las cosas, pero de la materia, pero sí, a partir de ahí me incorporo, licenciada. Ok, está muy bien. Sí, poco a poco nos vamos a poner al día con todas las cosas, ¿no? Ok, bueno, lo que han comentado sus compañeros está muy bien. La idea de Jacques Le Goff al hablar de los mercaderes era analizar el pensamiento. Ahí se habla un poco de la historia de las mentalidades. ¿No ve? Creo que en tesis decíamos vamos a hablar de la historia de las mentalidades. Eso es importante porque él va a analizar la mentalidad de los mercaderes, pero no solamente de los mercaderes, bueno, como han debido leer, hay distintos mercaderes, no es solamente un tipo de mercader, ¿no? Y dependiendo principalmente a qué se dedicaban. O sea, hay los mercaderes que traían los productos, hay otros los que repartían los productos en las ciudades, ¿no? Entonces hay los grandes mercaderes y los pequeños mercaderes. En todo caso, ¿cómo pensaban estos mercaderes y cómo reaccionaban con el tema político y con el tema religioso también? Ustedes saben que en la Edad Media la idea era cumplir lo que Dios decía, ¿no ven? El Dios católico, principalmente. Entonces, ustedes saben de que los mercaderes tenían mucho dinero y para los católicos el hecho de tener mucho dinero no estaba bien, sino que ese dinero tenían que compartirlo. Pero cómo los mercaderes han sabido relativizar la idea religiosa para mantenerse con sus recursos en ciertos aspectos. Ahí el autor va a estar explicando a los grandes mercaderes, a la mentalidad que tenían los mercaderes y a una cultura del mercader. Eso es hacer historia de las mentalidades, ¿ya? Eso es importante que lo vean. Ahora les voy a dar una parte para que por favor lean ahora y lo compartamos. Es esta parte de mercaderes y campesinos. Voy a ver la forma de que ingrese. ¿Logran ver? Sí, dicen. Ya, muy bien. Entonces, ¿quién puede leer, por favor? Listen, hay una ventana al medio que está molestando. Sí, pero no sé cómo quitarla. Ya se Ahora, fue. Ya está ya no. desapareciendo. Ya volvió. Pero vuelve a aparecer, yo no sé por qué. Dejar esta ventana. Si alguien sabe cómo quitar esta ventana. Ya. Pero aquí tengo la lectura. ¿Qué página está, dicen? En la página ¿Qué página? 34 del documento que les he enviado es la página Sí. 34. Si lo tienen, por favor. No sé cómo quitar esta imagen amarilla. Tú sabes, hay una imagen emergente aquí que no sé cómo se quita.
Uy, estoy sin audio y les estoy hablando. ¿Han logrado ubicar esa parte? Sí, listen, en la página ¿Sí? 34. Ok, muy bien. ¿Puedes leer, por favor, esta primera hoja? Desde mercaderes y campesinos, Sí. ya. Si bien los contactos de los mercaderes con los campesinos fueron menos íntimos en conjunto que los que tuvieron con las demás clases sociales, fueron no obstante más numerosos y más importantes de lo que se cree. En la Edad Media, ciudad y campo no vivían aislados una de otro. Económica, demográfica y políticamente, sus relaciones son un hecho capital. En las regiones fuertemente urbanizadas, donde los mercaderes muy pronto se hicieron poderosos, su acción sobre el campo se dejó sentir temprano. Al principio, colaboraron en la liberación de los campesinos, porque eso era a la vez un medio de lucha contra los señores feudales, ocasión para la compra de tierra a los nobles privados así de mano de obra, o a los campesinos propietarios engolosinados con el dinero ofrecido y quizás gracias a la emigración hacia las ciudades de los campesinos liberados, ocasión sobre todo de procurarse mano de obra barata para la industria y el comercio. En ciertas regiones los mercaderes revolucionaron también las condiciones de explotación y de vida de los campesinos. Gracias a los capitales pudieron invertir en el campo dinero con que mejorar las técnicas, proceder como en Flandes o en la llanura del Po a grandes trabajos hidráulicos y extender los molinos. Gracias a su espíritu y a sus métodos comerciales pudieron mejorar la producción, racionalizarla en cierta medida. Gracias a su orientación comercial y a su capacidad económica, pudieron a veces proceder a una reconversión de los cultivos como recurso de las crisis agrícolas. ¿Sigo, Licen? Sí, por favor, para terminar el párrafo. Sustitución de los cultivos por la ganadería para responder a las necesidades de la industria textil, como en Inglaterra y en la región de Metz. Aumento del cultivo de la rubia para tintes como en Flandes. Luego en los siglos XIV y XV desarrollo del glasto, que los mercaderes de Tolosa, por ejemplo, harán cultivar en vastas zonas del sudoeste de Francia, e impulso dado en Italia por los mercaderes florentinos al cultivo de la morera cuando la seda del Turquestán llega con mayor dificultad. Los mercaderes se interesan también en abastecer a las ciudades que dominan políticamente. Se protege la agricultura, se fomentan ciertos cultivos como la vid o los árboles frutales. Uno de los célebres frascos de Ambrogio Lorenzetti en el Palacio Comunal de Siena representan los efectos para el campo del buen gobierno de la burguesía de los negocios. Muchas gracias. ¿Qué les parece? ¿En qué momentos Jacques Le Goff se está ocupando de analizar la mentalidad? ¿Qué dices, Ángelo? De la lectura que ha hecho tu compañero, ¿en qué momentos te parece que habla de la mentalidad? Ángelo, ¿tienes audio? Estos problemas de tecnología son complicados. Alex, ¿tú puedes comentar la parte que ha leído tu compañero? Licenciada. ¿Puedes comentar? ¿En qué partes te parece que hablan de una historia de las mentalidades? En lo que ha leído tu compañero ahora. Sí, bueno, cuando menciona y habla del campesino, de la necesidad que se requiere, Ya, ¿qué más? y me queda ahí, dice. Ahí, ¿qué dice Salina? Dicen, ¿Qué yo dices? creo ¿En que qué analiza, Dale. analiza en la parte en la cual se está refiriendo al pensamiento que tienen los campesinos respecto a la producción y a la relación que tiene con la Edad Media. En aquel momento yo pienso que está analizando las mentalidades, ¿no? ¿Cuál era el pensar
de entonces un grupo de personas ante una situación. Ujú. Sí, muy bien. Está revisando justamente eso, cómo los mercaderes se van relacionando con los campesinos y muchas veces lo utilizan a los campesinos, ¿no? Y se benefician de los campesinos, ¿no? Y otras veces se van a ir relacionando. Si ustedes siguen leyendo lo que sigue a continuación, se van a dar cuenta que realmente es muy importante esta parte y para que podamos entender lo que está pasando en esa situación. Ok, en esta parte de la función social y política, mercaderes y ciudades, Alina, ¿tú tienes el texto para poder leerlo, por favor? Sí, Lisa, Ya, ¿está en qué 28, página? del documento PDF en la página 28. Ya, ya Y los demás estoy. atiendan, por favor, porque vamos a seguir socializando esta parte. 28. 28, empieza capítulo 2, función social y política, mercaderes y ciudades. Ya dicen, voy a colocarlo porque en el 28 me sale otro. 54 del Mercaderes libro. mercaderes y ciudades, sí, hay que hacerlo. Ok. Mercaderes y ciudades. Sea cual fuere el origen de los grandes mercaderes medievales, una cosa es cierta. Su poderío económico va unido al desarrollo de las ciudades, centro de sus negocios. Igualmente, en el marco urbano será donde establezca su dominación social y política, consecuencia y prenda de su poderío económico. Aunque esta evolución no haya seguido el mismo ritmo, no haya conocido un sincronismo perfecto y haya revestido formas distintas, puede afirmarse que en el siglo XIII las ciudades están dominadas política y socialmente por los grandes mercaderes. El auge comunal no se confunde con el desarrollo de la clase de los grandes mercaderes. Aunque Génova, por ejemplo, la asociación de hombres de negocios, la compagna, pese a ser de 1099 el municipio en el dominio alemán, el consejo se identifique con los grandes mercaderes, pero en ese auge desempeñaron los grandes mercaderes un papel capital, y de ese auge fueron ellos los principales beneficiados. A tal resultado llegó la clase de los grandes mercaderes a través de complejas relaciones con las demás categorías sociales, nobles, artesanos, obreros y campesinos, sin contar a la iglesia de la que se hablará en el capítulo siguiente, ni a las autoridades políticas superiores, señores y monarcas. ¿Continúo, Lice? Sí, por favor, esta parte de mercaderes y nobleza. Mercaderes y nobleza. Con la nobleza hubo lucha, eliminación o asimilación. En Florencia, la lucha entre los nobles de vieja estirpe, los magnati y los popolani, agrupados en las corporaciones arti, donde dominan los grandes mercaderes, parece terminar en 1293, con las ordenanzas de justicia. Los miembros de las 147 familias de magnati son excluidos de las funciones oficiales e inclusive castigados con un régimen penal excepcional. Estas medidas representan tanto la lucha de la nueva capa mercantil contra la antigua, como la victoria de la burguesía comercial sobre la nobleza rural. Tan difícil resulta diferenciar a ambas. A veces la nobleza, cuyo debilitamiento está relacionado con la decadencia de la economía rural, permaneció voluntariamente apartada de las actividades económicas que constituían la fuerza de la clase mercantil. Así ocurrió en Francia y en España, donde los nobles desdeñaron ejercer el comercio que jurídicamente implicaba la pérdida de sus privilegios y la renuncia a su orden. Eso fue a pesar de los esfuerzos de Luis XI, la deroganchi, pero con mucha frecuencia los nobles procuraron participar de las nuevas fuentes de provecho. Invirtieron capitales en el comercio, se dedicaron personalmente a los negocios y a la banca. Este fue el caso especialmente de muchos nobles italianos, cuya adaptación fue facilitada por el hecho de que muchos de ellos vivían en las ciudades, porque en Italia, a pesar de la decadencia de la Alta Edad Media,
el fenómeno urbano conoció continuidad entre la antigüedad y el periodo medieval. Por otra parte, algunos nobles rurales irán a establecerse en las ciudades al desarrollarse estas. Estos nobles se fusionaron con la nueva clase comerciante y a veces de esta fusión nació una aristocracia en la que se confundían los antiguos señores feudales, los antiguos funcionarios señoriales o reales y los nuevos ricos. Es lo que se desprende en lo que respecta a Génova, de los magníficos estudios de Andrés Sayous y Roberto López, y en lo que respecta a Venecia, de los magníficos trabajos de Gino Luzzatto. De Venecia se ha dicho que los dogos son mercaderes y los mercaderes son almirantes. En todo caso, inclusive, donde la nueva clase mercantil fue burguesa, plebeya, popular, y hubo de conquistar su rango social y su poder político en la lucha con la nobleza feudal, la oposición entre ella y la vieja aristocracia se atenuó considerablemente en los siglos XIV y XV, en especial bajo el efecto de una doble evolución. Hasta ahí, gracias, Alina. Ok, si les pediría que esta parte que ha leído su compañera la apliquen en la historia de Sucre, ¿en qué momento de la historia lo ubicarían y cómo? Yo la aplicaría en el surgimiento del poderío de La Plata, podría ser, los varones de La Plata, ya que en Sucre no ha habido una aristocracia como tal, digo una nobleza como tal, pero la posición económica de estos señores los ha convertido en una aristocracia relevante para la ciudad, ¿no? El nivel económico es tan alto que se puede considerar un rango de nobleza, incluso. Y es incluso así como ha surgido la princesa de la Glorieta, ¿no? Ya. Está bien, está muy bien, porque aquí habla justamente de la participación, ¿no? O sea, cómo estas personas se reubican para encontrar fuentes de provecho, utiliza el término aquí. ¿Qué otro momento encontrarían? ¿Quién está? ¿Ángelo o Maribel? ¿Con qué otro momento de la historia podrían relacionar alguna parte de lo que ha leído su compañera? Alex. Bueno, licenciada, ¿me escucha? Sí, sí, sí. Ah, bueno, ya. Yo lo aplicaría tal vez en el momento de la historia, en el periodo, bueno, más que todo en este siglo XX, ¿no? Diría en el siglo XX. Ya. La economía en Bolivia controlada especialmente por el oriente, por los empresarios del oriente. Bueno, ahí están. Sí, eso y la idea es que vayamos pensando cómo ir aplicando, ¿ya? Está bien, en el siglo XX los empresarios del Oriente hay migraciones, hay mucha influencia de personas que vienen de otros lados, pero también hay una reubicación de las personas que vivían ahí, ¿no? Entonces ahí se va a ir organizando como una ciudad que, bueno, en el siglo XX a finales, desde 1950 quieren un poco, pero a finales la década de los 80 es el gran auge de crecimiento de la población, ¿no? Y ahí hay negocios, banca, hay de todo. Y si hoy día vemos Santa Cruz o el Oriente, Santa Cruz principalmente, realmente el crecimiento es tremendo, ¿no? En cuanto a la economía, el comercio, hay distintos comerciantes, podrías hacer ese tipo de aplicación, Alex. ¿Ya? ¿Quién más está? Maribel, Ángelo. ¿Alguno de los dos se anima? En Potosí, cuando estaba... Ya. En Potosí, ¿qué parte, qué época? Cuando estaba explotando a principios, cuando era una de las ciudades más importantes en el mundo.
Ya, hay muchos comerciantes, entonces, ¿cómo más? ¿Cómo podrías explicar? ¿Qué se me hace? Que se concentra bastante gente en ahí para hacer comercio también, como Ya, era y una de hay, las ciudades. ok. Hay toda una organización social en torno a la minería, ¿no? Ok. ¿Qué dices, Maribel? ¿Puedes comentar, por favor? Sobre sería sobre la plata, que hay demasiado en el siglo XX, ¿no? Que ahí tenemos muchos comerciantes, ¿no? Ahora, ay, ¿qué más podría comentar sobre? Ay, no. Ya, lo que tienen que imaginarse para hacer una aplicación, que es a lo que nos estamos dedicando ahora, es ver ciertos Sí. párrafos y ciertas ideas generales y relacionarlas, pero tienen que relacionar en todo el contexto. Por ejemplo, aquí habla de la Alta Edad Media. Nosotros no hablamos de la Edad Media, pero hablamos de tiempos determinados de los que ustedes, por ejemplo, han escogido, ¿ok? Pero podemos hablar de distintos comerciantes. Ahora, el término noble aquí no se ha utilizado mucho. Sí se habla de oligarquía, sí se habla de una élite, pero que se puede contraponer con esto. O sea, se puede entender desde ese punto de vista también la organización, ¿no? O sea, de sectores del comercio, distintos tipos de comerciantes. Bueno, ahora salir a la calle es complicado, pero cuando podíamos salir veíamos distintos tipos de comerciantes. No son los mismos los que vienen desde la China, porque hay gente que se va hasta la China a conseguir mercadería. No es lo mismo que vienen los desde el puerto, ¿no? Hasta nuestras tierras. No es lo mismo el comerciante que trae pues productos del área rural. No es lo mismo el que lo distribuye, ¿no? Entonces, esa es la idea de que ustedes apliquen que puedan aplicar a Jacques Legoff. Otra lectura de este autor es Pensar la historia. Esa lectura espero que ya la hayan terminado de realizar, realmente es muy bonita y nos ayuda a entender cómo él piensa la historia. No sé si tienen alguna pregunta de esta parte. Licenciada, una pregunta. Dale, Maribel. Decía sobre estaba escuchando a la compañera Lina, claro, en el mercado, licenciado, no puedo escuchar bien, pero he Ah, escuchado sobre los mercaderes o los barqueros, como me está preguntando primero. Decía que eran los comercios y no sé, otras cosas más, licenciada, no sé si me puede aclarar esto, por favor, un poco. claro que sí. En realidad lo que se estaba pidiendo es que ustedes comenten lo que les ha llamado la atención de esta lectura, para que puedan posteriormente, que es lo que hemos hecho, aplicar en una investigación. En cualquier investigación, lo que les había pedido es en la historia de Sucre, en cualquier momento, que es lo que se ha hecho. Y hacia ese lado tienes que pensar, Maribel. ¿Cómo esta lectura Ya. puedo aplicarla en mi investigación? Tú me dirás, sí puedo desde ese punto de vista, o no puedo porque realmente no se puede aplicar, porque hay muchas teorías que no podemos aplicarlas en la investigación. Esa es la idea, Maribel. Ya, gracias, licenciada. Ok, si tienen alguna otra pregunta, Licen, una consulta. dale. ¿Podría aplicarse esto de la revolución del 52? Aquí Sí, en Sucre, claro. por ejemplo, cuando se ha llevado a cabo la expropiación de tierras de familias, por decir, ¿no? Aristocráticas que tenían un poder económico y terrenal bastante grande, y estas familias deciden migrar hacia Santa Cruz o deciden migrar hacia aquí a Sucre y conformar entre alianzas bancos, por ejemplo, el ex Banco Argandoña, ¿no? Que ya ha desaparecido, el Banco Mutual, entre otros. Y igual su posición social es otra, ¿no? Adquiere una posición rural, una posición, perdón, de señores con tierra, de una burguesía rural, a una, no sé si decir una burguesía, no sé cómo clasificarlo, le dicen, pero una aristocracia, una clase superior aquí cuando llegan a Sucre, porque son Mm, prácticamente los que van a manejar la economía dentro de la ciudad. élite. El término élite es el que un poquito más se adecuaría a lo que ha pasado en Sucre, porque no hay grandes Sí, sí, aristocracias, ¿no? Pero élite sí, hay élites. Mínimas, pocas, y no es un nivel alto, pero sí hay, ¿no? Entonces, sí, claro que sí, podría adecuarse también, ¿no? Viendo las características y los elementos de esa época, porque ha habido que adecuarse, la sociedad se ha adecuado a las nuevas leyes, ¿no? Unos se han ido, otros se han quedado, pero está muy bien, ese análisis también puede ser.
Ya, Lisa, gracias. Está bien. Bueno, quedan 2 minutos nada más. La siguiente vamos a tener más extensión de clases, pero bueno, en esta oportunidad solo los 40. Les iba a decir, me han informado que han hecho una solicitud de ampliación de presentación de trabajos. Me sorprende porque esto ya lo habíamos trabajado por WhatsApp desde marzo, que no hemos suspendido clases, y también me sorprende porque se les ha dado mucho tiempo para que puedan presentar en el eCampus. Sin embargo, pues por mí no hay ningún problema, solamente que no me parece muy bien para la gente que sí se ha rajado y ha presentado a tiempo sus trabajos, porque lo han hecho y eso hay que privilegiar siempre. De todos modos, voy a ampliar todos los trabajos que les he entregado para que puedan presentarlos todavía. Yo sé que hay algunos que sí evidentemente han tenido limitaciones y no se ha podido, pues porque hay poblaciones donde no llega el internet o la señal no es buena, y entiendo completamente. Lo que no entiendo es que hay personas que sí han tenido posibilidades de hacer las tareas y no las han hecho y pues todavía observan las presentaciones, ¿no? Entonces eso no me parece para nada una aplicación del proceso de enseñanza-aprendizaje y en cumplimiento a lo que ustedes van a hacer, que van a ser egresados, ¿no? No me parece. De todos modos, como les digo, voy a ampliar para que los que faltan puedan presentar, ¿ya?